Buenos días, ¿cómo están? Juan, cuando quiera puede empezar a grabar la clase. Buen día, Bueno, perdón, profesor. Bueno, comenzamos. muchas gracias, Juan, te agradezco, gracias por esperar. Bueno, perdón por la... Recording in progress. eh, Primero que nada, comentarles a las personas que no hayan aprobado el primer parcial que el recuperatorio va a ser el viernes que viene a las 10 en hora de clase teórica, así que va a quedar habilitado el recuperatorio para ese horario en esa fecha, viernes que viene. Después, bueno, felicitar a los que les fue bien, hay muchos a los que les fue muy bien, así que nada, después cualquier consulta que tenga, me mandan un mensaje a través del aula virtual. Ahora vamos a pisar un poquito el acelerador para poder llegar a ver bien todos los temas de las distintas unidades de esta cátedra. Y hoy vamos a concentrar en una sola clase lo que corresponde a clases uno y 2 de la unidad 3. Y con esto iniciamos unidad 3. Eh, en unidad 3 vamos a ver ya todo lo que tiene que ver con el régimen especial que existe en Argentina y en la provincia de Jujuy para la regulación de recursos naturales. Por eso hablamos de recursos naturales como bienes jurídicos protegidos y vamos a comenzar hoy haciendo el análisis minucioso de lo que es la gestión del agua y del aire y la protección del agua y el aire en Argentina y en nuestra provincia. Una aclaración de tipo conceptual. En la década de los 80, en la década de los 90, cuando se tomaban temas que hoy son abarcados por el derecho ambiental como rama autónoma dentro de la ciencia jurídica, se hacía siempre referencia en los programas académicos a derecho de los recursos naturales, o bien habían algunos capítulos dentro de derecho minero o de algunas otras materias en donde todo lo ambiental se restringía pura y exclusivamente a la regulación de los recursos naturales. Esa era la visión antigua que todavía no había incorporado la dimensión sistémica del ambiente como un todo, que es como venimos, lo que venimos haciendo énfasis desde el día uno en esta cátedra y en esta materia y en lo que es la recepción del ambiente en general como bien jurídico protegido por parte de la Constitución Nacional. Es decir, no es un capricho metodológico ni un capricho académico decir que el derecho ambiental es mucho más que la protección de los recursos naturales en forma aislada por parte de la legislación, y también decir que esta protección de los recursos naturales, lejos de quedar en una posición de segundo nivel o de segundo plano, es igualmente importante para poder garantizar el derecho a un ambiente sano. Eh, Vamos a avanzar entonces en una primera etapa de esta clase en la conceptualización de los recursos naturales como bienes jurídicos, ver los distintos enfoques que hay desde el punto de vista de la aproximación jurídica a los mismos, los niveles de organización entre recursos naturales, es decir, los niveles de organización ecológica y las distintas clasificaciones que se dan de los mismos, para luego pasar a analizar de manera más minuciosa y más pormenorizada todo lo que tiene que ver con la protección del agua y la protección del aire. Eh, Como hacemos siempre, una, un repaso general de qué es lo que venimos tratando y estudiando en esta materia, cosa que tiene muy fresca. En la unidad uno ya hemos trabajado todo lo que son las bases filosóficas, científicas y jurídicas del derecho ambiental, la recepción del ambiente a partir del artículo 41 de la Constitución Nacional, lo que implica esto en términos de bisagra paradigmática y de bisagra normativa, la importancia de entender en términos estructurales cómo funciona el federalismo ambiental en la República Argentina, cuáles son las fuentes del derecho ambiental y los distintos principios estructurales y estructurantes de este sistema jurídico normativo. Y en la unidad 2 ya pudimos bajar a todo lo que es el nivel operativo de estas definiciones jurídicas madre, es decir, los instrumentos de gestión ambiental,
el poder de policía, la fiscalización. En la unidad 2, en la unidad 1 lo que vimos fue la arquitectura general del sistema normativo del derecho ambiental, y en la unidad 2 lo que pudimos ver es cómo opera el sistema. Ahora en la unidad 3 vamos a poder ver, como les vengo diciendo, el régimen jurídico específico de cada uno de los recursos naturales en particular. Los recursos naturales tomamos nosotros desde la cátedra una definición operativa que dice que son los elementos del entorno natural: agua, aire, suelo, biodiversidad, minerales, energía solar, viento, etcétera, que cumplen funciones ecológicas inherentes y que además son utilizados por el ser humano para sostener la vida y las actividades productivas. Desde la perspectiva del derecho ambiental moderno, los recursos naturales, como les decía al inicio de la clase, no se abordan meramente como insumos económicos, cosa que correspondía al enfoque clásico, propio del derecho civil, propio del derecho minero, sino más bien como componentes esenciales de los ecosistemas, dotados de valor ecológico intrínseco y en muchos casos también de valor jurídico autónomo. Esto es muy importante porque cambia la regla de el tratamiento en términos legislativos y de abordaje jurídico de cada recurso natural. ¿Por qué? Porque ya no se lo concibe como una mercancía. El recurso natural en viejas épocas y en la carrera de abogacía era enseñado, el derecho a los recursos naturales era enseñado bajo una lógica totalmente patrimonial. Al revés, ahora con el derecho ambiental moderno se lo concibe primero a los recursos naturales como componentes ecosistémicos y luego, por supuesto, que se advierte también el valor económico que tienen los recursos naturales y se autoriza su aprovechamiento siempre con reglas que van activando ese aprovechamiento. El giro se observa en la misma Constitución del 94. El artículo 41 ya no habla de recursos económicos, sino de utilización racional de los recursos naturales. Y habla también de preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica. Es decir, que el cambio en el lenguaje no es algo decorativo, no es algo menor, es una forma de tomar partido a favor de una concepción ecosistémica del recurso, muy en línea con lo que fue la primera cumbre de Río en el año 92, que lo que hizo fue consolidar la integración de toda la evolución del derecho ambiental desde Estocolmo hasta la fecha en ya una materialización concreta dentro de los sistemas jurídicos positivos en todo el globo, en todos los países del planeta. Actualmente todavía hay tres categorías que conviven en la doctrina. En la doctrina actual vamos a encontrar el recurso natural considerado como un bien apropiable, el recurso natural como un componente ecosistémico y el recurso como sujeto de derechos, que en este caso estamos hablando ya de las doctrinas que consideran a la naturaleza como susceptible de tener personalidad jurídica. Cuando hablábamos siempre en las clases pasadas de los ejemplos de declarar, como en el caso de Colombia, que un río tiene personalidad jurídica, bueno, nos estamos, esos son ejemplos clásicos de la consideración del recurso como sujeto de derechos. Entonces, el enfoque clásico utilitario tiene esta premisa: el recurso natural es un bien aprovechable, una cosa con sentido civilista, susceptible de apropiación, de dominio y de comercio. Responde a la tradición clásica del derecho civil decimonónico, y el problema que se advierte desde el derecho ambiental con esta concepción es que no logra capturar las funciones ecológicas del recurso ni su carácter colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el abordaje jurídico de un recurso bajo esta premisa se queda muy corto en el análisis exhaustivo de todo lo que ese recurso, además de su aprovechamiento económico, genera para la vida del ser humano en una sociedad, en un territorio dado, en un país dado, en el mundo.
Después tenemos el enfoque ambiental ecosistémico, en donde el recurso natural pasa a ser un componente de sistemas interconectados. Ahí el valor depende de la función dentro del ecosistema, no solamente de su utilidad económica. Y la implicancia es que el régimen jurídico debe respetar la integridad ecosistémica, no solo regular el aprovechamiento individual. Acá está parada nuestra Constitución Nacional, en lo que es el enfoque ambiental ecosistémico. Y después tenemos el enfoque ecocéntrico, donde la premisa es que la naturaleza es sujeto de derechos, no objeto de derechos. Y acá ya se quiere dar un paso más hacia adelante. Y se pretende reconocer personalidad jurídica a ríos, a ecosistemas o a la Pachamama, como ocurre con la Constitución de Bolivia o de Ecuador. En nuestro país no está consagrado en la legislación nacional, sí está presente en debates doctrinales y en algunos pronunciamientos jurisprudenciales, pero la tradición jurídica argentina en materia de derecho ambiental está parada en lo que es el enfoque ambiental ecosistémico. Hago una pausa de 2 minutos y ya continuamos con la clase. Bueno, estamos repasando los 3 enfoques para entender cómo se aborda el recurso natural según el grado de evolución que tienen los sistemas jurídicos positivos. Argentina está claramente situada en el enfoque ambiental ecosistémico. Todavía hay legislaciones muy pocas en el mundo que siguen paradas en el enfoque clásico utilitario, y hay algunas, también muy pocas, como veíamos recién, Ecuador, Bolivia, y algunas creaciones legislativas y jurisprudenciales, como el caso de Nueva Zelanda y el río Atrato en Colombia, que también van reconociendo personería jurídica a recursos naturales o al ambiente como un todo. Eh, Antes de continuar con el análisis de la importancia de los recursos naturales como bienes jurídicos protegidos y la antesala a todo lo que va a ser el estudio pormenorizado de cada uno de los recursos en nuestro país, es importante que recordemos lo que estudiamos en la unidad 1, en la clase 2, los niveles de organización ecológica del ambiente. ¿Por qué? Porque para estudiar coherentemente el derecho ambiental y este capítulo en particular, para poder tomar decisiones jurídicas luego que sean inteligentes o para ir hacia procesos de litigio que también sean inteligentes con relación a los recursos naturales, hay que entender previamente cómo se organiza la vida en el planeta. Y acá volvemos al aporte que hacen distintas otras disciplinas científicas, particularmente las ciencias ecológicas, cuando distinguen 5 niveles jerárquicos. Tenemos el nivel de individuo,
donde lo que se tiene en consideración y lo que se estudia es un solo organismo, o lo que se evalúa dentro del contexto es un solo organismo. Después tenemos el concepto de población, que es el grupo de organismos de la misma especie. Teníamos el concepto de comunidad, que es el conjunto de poblaciones de un ecosistema. Tenemos el concepto de ecosistema, que es la interacción de distintas comunidades con su entorno abiótico, y la biosfera, que es el sistema global donde todos los ecosistemas interactúan. Estos niveles de organización ecológica son básicos para el estudiante de derecho y para el profesional, para el abogado que se dedique a la abogacía, al litigio en materia ambiental. Por supuesto que el punto de partida, y a partir de esta demostración de los aportes que nos dan otras disciplinas científicas, bueno, es ahí donde está también la tarea del abogado que tiene interés en dedicarse al derecho ambiental, en profundizar en el estudio de esas otras disciplinas que no son ciencias jurídicas, porque al fin y al cabo son los conceptos, la información y el dato que va a terminar distinguiendo entre un abogado ambientalista que está en condiciones de llevar adelante un análisis inteligente del contexto de un caso, de qué es lo que tiene que pedirle a un juez y de cómo tiene que pelear en un proceso judicial, de un abogado que solamente puede llevar adelante procesos ambientales que pueden ser minúsculos en términos de la expectativa de triunfo. Eh, por eso es que importa esto para el derecho, porque primero nos sitúa en términos generales de cómo tiene que estar preparado el abogado ambientalista, pero después porque cada nivel jerárquico exige también la profundización de los instrumentos jurídicos que son necesarios para, para el abordaje jurídico positivo de estos distintos componentes del ambiente. Eh, Hoy por hoy podemos hacer una analogía en virtud de la cual el derecho civil clásico se ocupa solamente del individuo, por ejemplo, la fauna silvestre, o a lo sumo de la especie, cuando tenemos la lista de especies protegidas. En cambio, el derecho ambiental moderno protege los niveles superiores, protege ya los niveles de comunidad, de ecosistema y de biosfera. Hoy por hoy, proteger una especie sin proteger su hábitat es jurídicamente insuficiente, sería un esfuerzo jurídico muy vacío, y por eso el convenio sobre diversidad biológica de 1992, que es uno de los instrumentos fundamentales para esta unidad 3, cambió el paradigma. Ya no se protege especie por especie, sino el ecosistema en forma completa. La consecuencia es que el enfoque ecosistémico exige al derecho operar con instrumentos sistémicos: ordenamiento ambiental territorial, gestión por cuencas hidrográficas, áreas naturales protegidas, planes de manejo, regulación puntual de actividades aisladas. Resulta hoy por hoy insuficiente. Y ahora pasamos a las distintas clasificaciones que vamos a encontrar de los recursos naturales. Tenemos una clasificación por estado físico, por naturaleza, material. La primera gran clasificación que ya vimos en la clase 2 de la unidad 1, en donde tenemos la categoría de recursos bióticos y abióticos. Los recursos bióticos derivan de organismos vivos o que estuvieron vivos. Hablamos de la flora, de la fauna, de los suelos fértiles. Y los recursos abióticos son los que no tienen origen biológico. Hablamos del aire, del agua, de los minerales, de la energía solar, del viento, de la luz. Esta es la distinción más elemental y la que opera desde la propia naturaleza material del recurso. Y hay una lectura jurídica también de esta distinción, es decir, no es solamente descriptiva en términos de ciencias ecológicas. Las implicancias normativas que tiene son las siguientes. Los recursos bióticos se regulan típicamente mediante regímenes de conservación de especies. Las prohibiciones de caza o de pesca, todo lo que es el sistema de áreas protegidas, que vamos a ver también en esta unidad, parques nacionales, ley de bosques nativos, etc. Mientras que los recursos abióticos se regulan mediante regímenes de calidad y aprovechamiento. La ley de agua, la ley del aire, que vamos a ver hoy, Código de Minería, las leyes energéticas, están más situadas en establecer esto,
vamos a ver la legislación provincial también cómo establece esto. Regímenes de calidad, de monitoreo de calidad del agua, de calidad del aire, y luego de cómo se usa, cómo se aprovecha el agua, o bien otros recursos abióticos. Después tenemos una clasificación por capacidad de regeneración. Esta clasificación es probablemente la más relevante desde el punto de vista del análisis jurídico, porque marca la frontera entre lo que es un aprovechamiento sustentable y la imposibilidad de un ecosistema o de un recurso de seguir manteniendo su capacidad de carga, el agotamiento irreversible. Acá tenemos recursos, la clasificación de recursos entre renovables, no renovables, o permanentes o inagotables. Cuando hablamos de recursos renovables, como la energía solar, como el agua, como el aire, como la biomasa, es decir, los bosques o la fauna, son recursos que se regeneran naturalmente a una velocidad igual o mayor a la del consumo humano. Y su uso debe ser sustentable para no degradar su capacidad de renovación. Cuando hablamos de recursos no renovables, por el contrario, estamos hablando de recursos que están persistentes en cantidades limitadas en la superficie del planeta o que requieren millones de años para regenerarse y que una vez agotados no pueden reponerse a escala humana. Estamos hablando ahí del petróleo, del gas, de los minerales, del carbón y de distintos otros recursos. Y después tenemos los permanentes o inagotables. Su disponibilidad no depende de la acción humana ni se agotan por el uso, aunque su aprovechamiento puede variar. Y acá vuelve a entrar también la energía solar, la energía geotérmica, las mareas. Y acá empezamos a tener que tener en cuenta los matices de cada una de estas clasificaciones desde el punto de vista de su impacto jurídico. ¿Por qué? Porque el agua y el aire son técnicamente renovables, pero pueden volverse de facto no renovables si la tasa de degradación o de contaminación supera la capacidad natural de purificación. Es decir, el agua puede seguir existiendo. Los procesos del ciclo del agua pueden seguir llevando agua a un lugar dado. Pero si el impacto humano sobre la calidad del agua supera los límites que tiene de por sí ese recurso, ese acuífero se va a convertir en un recurso que agotó su capacidad natural de purificación y se convierte naturalmente en un recurso no renovable. Y ahí deberían pasar mucho más tiempo para que se recupere esa capacidad de pureza. Es decir, que la capacidad de regeneración superaría la velocidad que hoy tiene el consumo humano. Entonces acá ya empezamos a ver implicancias regulatorias. Para los recursos no renovables, la pregunta jurídica siempre es cómo distribuir intergeneracionalmente su aprovechamiento y cómo internalizar los costos ambientales que genera su extracción o su aprovechamiento. Mientras que para los recursos renovables la pregunta siempre es cómo se asegura que la tasa de uso no supere la tasa de regeneración natural de ese recurso. Y aquí es donde el concepto y el principio de sustentabilidad, ya reconocido en la ley de presupuestos, en la ley general de la mente, como hemos visto en las unidades pasadas, y también como derivación esto de una definición conceptual de nuestra Constitución Nacional, la introducción de este principio de sustentabilidad lo que hace es marcar la cancha. El aprovechamiento de los recursos naturales solo va a ser legítimo si se preserva la capacidad de regeneración natural. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional establece que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser apto para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, de esa manera vamos viendo cómo los distintos conceptos que van informando al derecho ambiental y que hemos estudiado en la unidad 1, en la unidad 2, que vienen derivados desde la Constitución, que son reflejados luego por legislación específica, no son conceptos ni principios aislados, todos terminan
de alguna forma retroalimentándose en la explicación de cada uno de los componentes que hacen al estudio de la ciencia ambiental y del derecho ambiental aplicado. Después hay una clasificación por valor jurídico y por tipo de dominio. Y acá ya vamos a las clasificaciones clásicas del derecho civil romano, pero con la incorporación de la novedad muy importante que marcó un cambio de paradigma en la jurisprudencia que tiene que ver con los bienes comunes globales, que luego se convierten en nuestro país en los bienes de incidencia colectiva. Pero bueno, vamos a repasar los distintos tipos de recursos según su valor jurídico y tipo de dominio. Tenemos los bienes de dominio público natural, que son los bienes inapropiables, los que pertenecen al Estado, los que son de uso común o administrados mediante concesión o permiso, esto es lo que se estudia clásicamente en derecho civil. Sus ejemplos son bienes como los ríos, los mares, el aire, las playas, el subsuelo. Después tenemos los bienes de dominio privado restringido, que pueden ser de propiedad privada, pero con fuertes restricciones ambientales que limitan la libre disposición. Y acá entramos a cómo el derecho civil va dando la relación entre la propiedad privada y los recursos naturales. Vemos que cuando hay una tierra rural cerca de un río, bueno, tenemos los distintos mecanismos de intervinculación entre la tierra fija, una ficción jurídica de propiedad de un titular, y el río que la circunda o que la limita, que durante meses, años, décadas y siglos va a ir naturalmente alterando la topografía y la superficie de esa tierra privada. Y ahí vamos viendo los mecanismos que tienen que ver con los cambios que va generando un río, por poner este ejemplo, en el crecimiento o el aumento de superficie por accesión, por ejemplo. Y distintas cuestiones que seguramente han estudiado ya en Derecho Civil 1. Esto en términos generales. En derechos reales es donde van a ver con mucho mayor nivel de detalle las relaciones entre el dominio y los recursos naturales en la dinámica y en la metodología adoptada por el Código Civil y Comercial de nuestro país. Después tenemos bienes comunes globales, que son los que carecen de fronteras claras, exceden la jurisdicción de cualquier Estado y su gestión exige cooperación internacional. Y acá hablamos de bienes como la atmósfera, como la biodiversidad genética, los océanos o el clima. Recuerden que nosotros tenemos un concepto ya bajado desde la Constitución, que es el dominio originario provincial, el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta fórmula viene a resolver la titularidad. Los recursos naturales son, por definición constitucional, provinciales, pero el ejercicio de ese dominio queda sujeto a la regulación federal de presupuestos mínimos derivada de la regla principal establecida por el artículo 41 de la Constitución Nacional, como ya hemos visto una y otra vez en todas las clases de esta materia. Es decir, vamos viendo cómo los conceptos que hemos ido introduciendo en algunas clases de unidades previas siempre van tomando calor y se van posicionando en un nivel de estudio mucho más exhaustivo. En este caso, retomamos lo que es el tema de recursos naturales, volvemos al 124 de la Constitución Nacional, recordamos que corresponde a las provincias, que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, pero recordamos al mismo tiempo que por imposición constitucional en Argentina coexiste un régimen de federalismo de concertación en materia ambiental, en donde hay dominio provincial, pero régimen federal con piso mínimo inderogable en términos de protección del ambiente a grandes rasgos. Y después la provincia pueden ir por una legislación mucho más restrictiva si así lo define una época dada, un momento dado, un gobierno dado, una legislatura dada. Después tenemos una clasificación por función, ecosistema o servicio ambiental. Este es muy, muy interesante, tiene mucho valor desde el punto de vista jurídico, sobre todo en materia de litigio y sobre todo en materia también de
propuestas de mejoras legislativas, tanto a nivel nacional como provincial. Y por función ecosistema tenemos que haber recursos de provisión, que son los recursos que proveen al ser humano, a la sociedad, a la comunidad de insumos básicos. El agua dulce, la madera, la pesca, los alimentos son recursos naturales de provisión. Tenemos recursos de regulación que regulan los procesos ecológicos, como los humedales, como los bosques, como los suelos. Tenemos recursos de soporte, que son recursos que funcionan generando las condiciones base para que otros recursos existan. Suelo fértil, el proceso de la polinización entendida como recurso natural, los ciclos del agua como proceso entendido como recurso natural. Y después tenemos los recursos naturales, que son los que tienen valor estético, espiritual, recreativo, parques nacionales, etc. El concepto de pago por servicios ambientales que hemos visto dentro de lo que son los instrumentos de incentivo económico, como uno de los instrumentos de gestión ambiental, es muy funcional toda esta clasificación a eso. La idea es retribuir económicamente a quienes preservan ecosistemas que prestan servicios al conjunto. En Argentina, la ley de bosques nativos opera parcialmente con esta lógica a través del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. Y ahora vamos a ver, antes de pasar a todo lo que es el régimen específico del agua y del aire, los ejemplos concretos de las funciones ecológicas que tienen. La función ecológica del agua se ve materializada en muchos frentes, pero son 4 los más importantes. Regulación térmica, ya que regula la temperatura global y de los microclimas, es fundamental para el equilibrio planetario y para la generación de los patrones climáticos regionales. Los ciclos de precipitación, los monzones, las corrientes oceánicas, los huracanes, eh, todos los fenómenos climáticos que vemos que impactan con mayor o menor medida en distintas regiones del planeta y con distintas dimensiones según los años, tienen que ver principalmente con el agua, con el ciclo del agua. Es decir, el clima del mundo depende principalmente del ciclo del agua que estudiaron en tercer grado de la primaria. Así de importante es la función ecológica del agua. Después como soporte vital, porque permite la fotosíntesis, permite el metabolismo celular de todos los seres vivos, porque constituye el hábitat de ecosistemas acuáticos enteros, océanos, ríos, lagos, humedales, pero sin fotosíntesis no existiría el más mínimo atisbo de vida en este planeta. Y porque al permitir el metabolismo celular de todos los seres vivos, las funciones de vida de todas las comunidades y de todas las poblaciones de especies que habitan en este planeta, incluido el ser humano, no tendría posibilidad de existencia. El agua además regula los ciclos geofísicos del planeta, es decir, sostiene ciclos que son fundamentales, el hidrológico, el del nitrógeno, el ciclo del carbono. Lo que hace el agua es transportar nutrientes y sedimentos a lo largo del territorio, a lo largo de todo el globo. Un río que nace en la cordillera de los Andes, que cruza todo el Amazonas y que termina desembocando en un océano, en el océano Atlántico, lo que hace es conectar esos 2 puntos geográficos que pueden llegar a estar a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia. Es decir, que el agua tiene una función muy importante en este transporte de nutrientes y sedimentos a lo largo del territorio, lo que va moldeando el aspecto del planeta. Así lo hizo el agua a lo largo de cientos de miles de millones de años. Fue moldeando la forma en que, como hoy se conoce el planeta, con la foto que tenemos a hoy. Y al moldear el planeta fue moldeando también las condiciones topográficas, climáticas, geofísicas de cada lugar, haciendo que la pampa sea la pampa, que la puna sea la puna, que el litoral sea el litoral, que el Amazonas sea el Amazonas, que el Sahara sea el Sahara. Y bueno, naturalmente esta función ecológica del agua tiene implicancias jurídicas,
¿Por qué? Porque la degradación del agua afecta la integridad de sistemas enteros y exige una gestión integrada por cuenca, con visión ecológica, no por jurisdicción administrativa. No sirve de nada que, por decirles, a ver, serviría de mucho, pero no sirve de nada si no existe lo otro, por decirles este ejemplo, que San Salvador de Jujuy tenga su propia legislación del agua, súper potente, si Palpalat está contaminando el agua al lado, o si Perico está contaminando el agua. Si, no sirve de nada, si no hay un entendimiento de que se va desde lo general a lo particular, sobre todo cuando se tiene en cuenta un recurso tan importante como el del agua. Obviamente que después políticamente se puede discutir, no, si sirve. ¿Por qué? Porque eso generaría que los otros municipios también, por efecto contagio, asuman un régimen similar. Sí, por supuesto que sirve desde el punto de vista de cómo se van sociabilizando desde un proceso político en un lugar dado la importancia de un recurso. Claro que siempre va a tener muchísimo valor. Pero lo que quiero decir en términos netamente académicos es que el entendimiento del agua en su función ecológica tiene que ser una precondición muy importante para el diseño jurídico de su correcto abordaje jurídico. Entonces, la multifuncionalidad que tiene el agua y la función ecológica del agua explica por qué el régimen jurídico del agua no puede ser fragmentado por jurisdicciones políticas, porque el agua circula con lógica de cuenca, no con lógica ni de provincia, ni de ciudad, ni de pueblo, ni de nada. Entonces, de ahí la importancia del concepto de cuenca interjurisdiccional que está consagrado, como vamos a ver, en la Ley de Presupuestos Mínimos del Agua 25688 y la figura de los comités de cuenca que vamos a ver también en la parte B de esta clase. eh, Siguiendo con algunos ejemplos, la función ecológica del aire y del suelo. El aire principalmente tiene la función de transportar polen, esporas y microorganismos, siendo fundamental para la reproducción vegetal. ¿Por qué decimos que fundamentalmente tiene esta función? Porque muchos dirían, no, el aire la función principal que tiene es que nos permite respirar. No, es que sin hacer lo que hace antes, que es el transporte de polen, esporas y microorganismos, no habría oxígeno. Es decir, no existiría la posibilidad de que las especies que dependen del oxígeno como medio de respiración puedan contar con oxígeno. Además, regula la temperatura planetaria mediante los gases de efecto invernadero que tanto declaman los negacionistas del cambio climático que no existe, y participa en ciclos vitales como el del oxígeno y el del nitrógeno. Jurídicamente es un bien muy complejo, muy complicado de regular, ¿no? Es un bien difuso, con titularidad colectiva, es el bien más difuso de todos, esto es obvio para todos, hasta un niño se daría cuenta de eso. El tema es que es complicado el tema de la regulación en términos jurídicos, y al mismo tiempo es uno de las fuentes más importantes, no la fuente, el aire es es por así decirlo, el espacio en donde la contaminación genera daños transfronterizos y acumulativos que requieren de un enfoque ecosistémico y no solo sanitario, no solo de salud pública. Entonces, pensar en el aire, pensar en el abordaje jurídico del aire, en los métodos de control de calidad de la atmósfera, es un tema de primer nivel hoy, sigue siendo un desafío de primerísimo nivel para las legislaciones ambientales. Es lo que básicamente envidian muchísimos lugares hoy del planeta de cómo se respira en nuestra provincia. Es lo que hace que nuestra provincia tenga estos atributos ambientales que hemos visto en las primeras clases que la ponen como bueno, como un lugar, como una jurisdicción, en este caso sí, volviendo a lo que es el diseño político, como una provincia que destaca por encima de, les diría, sin exagerar, el 70% de los lugares de nuestro planeta. Entonces eso es lo que hace también que para nuestra provincia sea tan importante el derecho ambiental.
cómo se lo protege, cómo se diseñan sus herramientas de protección, cómo efectivamente se ejerce el poder de policía o no, cómo efectivamente se resuelven los conflictos ambientales que van surgiendo naturalmente por aprovechamiento económico, porque también obviamente somos una provincia rica en recursos. Entonces esos son los desafíos que tiene hacia el futuro nuestra provincia, mantener su condición de calidad de vida que tiene hoy en términos naturales y ambientales, sin que eso significa sacrificar desarrollo, que bien que lo necesitamos también. Con respecto al suelo, el suelo es otro recurso interesantísimo porque actúa como el soporte físico de toda la vida terrestre y permite el ciclo de los nutrientes. El suelo alberga el 95% de la biodiversidad microbiana, clave para la fertilidad, regula el almacenamiento del carbono, clave para el ciclo del carbono, para la regulación entre el carbono y oxígeno, que son básicamente los dos elementos clave para que en su balance pueda existir vida en este planeta. Entonces simplemente piensen que formando parte de un sistema solar como el nuestro, con otros 8 planetas que podrían albergar vida, que solamente en el planeta Tierra se dé todo este nivel de balance en la capacidad que tienen estos recursos de sostener vida, de transportar nutrientes, de participar en ciclos vitales del oxígeno y el nitrógeno. Y pensemos después en el sistema solar formando parte de nuestra galaxia, y nuestra galaxia formando parte de un sector de galaxias dentro del universo. Bueno, podemos, no es tan difícil entender eh, la fragilidad que tienen los recursos, eh, no sé, proporcionalmente y estadísticamente en cuanto estamos en esta posibilidad que tiene nuestro planeta de albergar vida, en uno de miles, de cientos de miles, de billones, de billones, de billones de chances. Eh, entonces, el nuevo paradigma jurídico del derecho ambiental lo que hace es mirar eso también. Es nuestro planeta, realidad que va más allá de la realidad de nuestro planeta. No es y qué logra el individuo, la clásica concepción civilista de los recursos. No, esto es mío y no, esto yo lo uso para tal cosa. Sino entender, es decir, abrir la cabeza y entender el funcionamiento de la ecología, de las funciones ecológicas de los recursos, y mágico que es en definitiva que se dé esto en nuestro planeta y que podamos ser nosotros como especie quienes podemos aprovechar esta realidad. Eh, Jurídicamente el suelo es tratado mayormente como un objeto de uso agrícola o de uso inmobiliario. Se ignora muchas veces su función ecológica. No hay todavía una transición jurídico normativo. Si recuerdan el paper que yo compartí con ustedes, mi trabajo final de especialización en derecho ambiental, van a ver que siempre hago mucho hincapié en el derecho ambiental como nuevo lenguaje jurídico normativo. Bueno, a lo que apunto en ese trabajo final, en esa tesis, es a esto. Tenemos el derecho, en términos generales, con un lenguaje clásico, civilista, romano, por supuesto que fue incorporando matices con el paso de los siglos, pero el derecho ambiental lo que hace es forzar al derecho a hablar de otra nueva terminología, es el derecho con una semántica distinta, es el derecho observando y dando valor de manera distinta. Por eso un nuevo lenguaje jurídico normativo. En el caso del suelo, todavía, si bien hay muchos avances, no hay una ley del suelo de Argentina y se ignora todavía la función ecológica. Y la degradación del suelo tiene impactos que son irreversibles, sobre todo por los procesos de desertificación que se están viviendo en el mundo a consecuencia del proceso de cambio climático. Entonces, en Argentina no contamos todavía, hay un vacío normativo, no contamos con una ley específica de presupuestos mínimos del suelo. Esto dicho así parecería que es muy sencillo, che, que aparezca una ley saquen la ley, Congreso, saquen una ley de suelo. No, por supuesto que es muy complicado porque el suelo es muy diferente, somos un país muy grande a nivel latitudinal,
tenemos distintos ecosistemas, tenemos distintos tipos de suelo, tenemos distintos tipos de actividades económicas en esos suelos. Entonces, pretender una ley de presupuestos mínimos del suelo, así porque sí, tiene sus complicaciones. No es que no se está discutiendo, se viene discutiendo en el Congreso desde hace décadas. Lo que ocurre es que también se advierte, y los mismos profesionales de las ciencias ecológicas advierten que es muy difícil poder llegar a un criterio común para lograr una ley de presupuestos mínimos del suelo. Eso no significa que no podamos tener en las provincias normas de protección del suelo. De hecho, las tenemos en Jujuy a través de la Ley General del Ambiente de nuestra provincia y del decreto reglamentario tenemos regulaciones que hacen a mantener calidad del suelo, monitoreo, no degradación, etcétera, etcétera, que vamos a ver esto sí el viernes que viene en la próxima clase. Después tenemos que entender que el recurso natural, si es que no lo advirtieron todavía en el desarrollo de esta clase, incluye no solamente recursos propiamente dichos, sino procesos. El ciclo del agua es un recurso, así como el suelo es un recurso, así como el agua es un recurso. Pero también hay recursos que funcionan como un todo, y la biodiversidad como un todo es un recurso natural también. Y merece esta mención propia porque es un recurso natural sui generis. No es un recurso material en sentido estricto, sino la variedad de seres vivos y de relaciones ecológicas que sostienen los sistemas. Y es un recurso que tiene funciones muy importantes. Primero, cumplen una función de estabilidad ética. ¿Por qué? Porque garantiza la adaptabilidad de las especies al cambio, frente a la presión climática, frente a enfermedades emergentes, frente a modificaciones del hábitat. El conjunto de la biodiversidad y su convivencia en el planeta es lo que garantiza esa adaptabilidad. Después porque cumple la función de la cadena trófica, regula poblaciones, equilibra depredadores y presas y sostiene funciones vitales de los ecosistemas. Hace también a la función de la resiliencia ecosistémica porque protege a los ecosistemas frente a perturbaciones de todo tipo, incendios, sequías, contaminación, etc. También tiene organización, la purificación del agua, en los ciclos de las dispersiones de semillas, en la descomposición de la materia orgánica. Y después cumple una función como recurso genético propiamente dicho, no solamente en términos de estabilidad genética, sino porque la biodiversidad considerada en sí misma es un reservorio de información biológica que tiene valor alimentario, cultural, industrial. Eh, por eso no basta con conservar especies aisladas, que era un poco la temática que se desarrolló desde Estocolmo hasta el 90, hasta el 2000, les diría. La biodiversidad debe protegerse en tres dimensiones simultáneas. La diversidad genética, que es la variabilidad dentro de cada especie, ecológica 92, no va a estar todo resumido, es como viene siendo que yo les vengo, van a seguir, pero el próximo parcial va a preguntas del convenio de biodiversidad, lo voy a estudiar por eh, 24. Ahí volvimos, no sé si ustedes me escuchan, me ven, no sé si ven pantalla, sí. Jurídico de la biodiversidad lo vamos a trabajar en profundidad en la próxima clase. Hoy lo introducimos solo en clave conceptual para completar el mapa de los recursos naturales como bienes jurídicos antes
de poder centrarnos en el agua y en el aire propiamente dicho, pero les decía también que para el próximo parcial, yo hasta ahora vengo haciendo un método en donde preparo todo el material de estudio y lo tienen ahí a disposición. Porque creo, porque tengo convicción de que así debe hacerse la docencia de esta materia, sobre todo en las dos primeras unidades, porque es clave que el alumno que realmente estudia, que realmente hace un seguimiento de las clases, entienda con mucha naturalidad y de forma simple qué es el derecho ambiental. Pero a partir de ahora vamos a entrar ya en un ámbito en donde se ramifican los contenidos. Por supuesto que yo voy a seguir preparando material de clase para ir haciendo la guía general, pero en cada material de clase próximo va a venir un documento aparte con todo un set de leyes, resoluciones, convenios internacionales que ya van a tener que ser estudiados por cada uno de ustedes de manera particular para el próximo parcial. Eh, bueno, y ahora vamos a entrar sí a la definición central en el régimen jurídico argentino de entendidos como bienes jurídicos. Bienes jurídicos colectivos y de la titularidad difusa de los bienes colectivos. ¿Y por qué es importante hacerlo ahora? Porque esta es la antesala de la unidad 4. En la unidad 4 vamos a ver, yo entiendo que esta materia está puesta año para mi error, garrafal, pero bueno, así es como se definió. Error de poner en el segundo año de la carrera. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental, para ser estudiado en profundidad, exige conocimientos muy avanzados de derecho procesal. En la unidad 4 vamos a ver básicamente de derecho procesal ambiental. Sin derecho procesal ambiental no existe el derecho ambiental. Es como que hablemos del derecho ambiental y tengamos solamente el artículo de la Constitución y después no tengamos nada más. Entonces, acá es donde empezamos a atar las concepciones generales del derecho ambiental de la unidad 1 y 2 con el análisis jurídico concreto de los recursos naturales, pero más que la tarea de saber qué recurso natural está regulado por tal ley, qué artículo dice tal cosa, la idea es entender lo más importante. Los recursos naturales, que después se tienen que profundizar en su estudio pormenorizado, son en definitiva bienes jurídicos colectivos y de titularidad difusa. Y el hecho que sean esto, esta definición jurídica, es lo que habilita el universo procesal tan diferenciado que existe en materia de litigio ambiental. Entonces, unidad 3 y unidad 4 es cumplir con ciertos contenidos esenciales de la carrera establecidos por la CONIAU, que tienen que ver con el estudio de los recursos naturales de manera pormenorizada, pero les aseguro que lo más importante de las unidades 3 y 4 va a ser el entendimiento de esta caracterización del ambiente y sus componentes entendidos como bienes jurídicos colectivos de titularidad difusa, y luego cómo se hace para litigar, cómo se litiga ambientalmente, y cómo es el proceso ambiental, cómo se lleva a cabo la materialización de una pelea, una lucha por el reconocimiento de un derecho ambiental, por hacer que un Estado cumpla con el ambiente, o hacer que una empresa cumpla con el derecho ambiental, o hacer que una comunidad cumpla con el derecho ambiental, o hacer que un vecino cumpla con el derecho ambiental. Entonces, esta es la parte más importante de la parte A, porque es lo que he dado en la síntesis dogmática. Es la tesis que vamos a sostener durante toda la unidad y que reorganiza el régimen jurídico de cada recurso en particular. Entonces, los bienes jurídicos colectivos tienen una característica que es la pertenencia común. Los recursos no son de propiedad privada ordinaria, sino que son de titularidad difusa o colectiva. Son bienes comunes, no pertenecen a nadie en particular, pero son, es la doctrina denominada res communes omnium. El del Estado frente a esta titularidad y esta colectividad en términos de titularidad, bien digo. El Estado no es dueño, el Estado se vuelve el garante, tutor intergeneracional del acceso, del uso y de la preservación del recurso. Y debe asegurar su conservación para las generaciones futuras,
artículo 41 de la Constitución de vuelta. Su relación con el recurso es fiduciaria, no patrimonial, como si fuera un fideicomiso. Tiene que actuar para motivar, promover, incentivar que el aprovechamiento de los recursos naturales satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Como un fideicomiso económico que puso una abuela que dice: yo tengo esta plata, pongamos que hay una abuela muy adinerada, dice: tengo esta plata, ya pongo en un fideicomiso para que le permita a los nietos hacer sus actividades ahora, pero que al mismo tiempo el uso de esa plata sea limitado, sea hasta donde siga habiendo reserva para el futuro, cuando se reciban, cuando sean profesionales y tengan la posibilidad de hacer uso de esa plata para más adelante. Bueno, usando esa analogía muy rudimentaria, es que les quiero explicar este rol del Estado como agente fiduciario en términos ambientales. Es decir, hay un fideicomiso ecológico implícito. La generación presente administra los recursos en nombre de las futuras. Esa relación es un fideicomiso ecológico. Hay un fiduciante, que son las generaciones pasadas, hay un fiduciario actual, que es el Estado y la generación presente, y hay beneficiarios, que son las generaciones futuras y la naturaleza misma. Entonces, siguiendo a Lorenzetti, decimos que los bienes ambientales son bienes colectivos, que la categoría de bien colectivo es un constructo jurídico nuevo, posterior a las categorías clásicas del derecho privado, no es res nullius, no es res communis del derecho romano, es bien público administrativo. Es una categoría propia que requiere su propio régimen de tutela, legitimación amplia, principio precautorio, función preventiva, daño colectivo, restablecimiento al estado anterior o recomposición del ambiente. Todas estas funciones que hemos venido estudiando del derecho y que vamos a seguir estudiando más adelante, parten de esta consideración y esta conceptualización de los bienes ambientales como bienes colectivos en el marco de una ficticia o de un ficticio fideicomiso ecológico implícito a cargo del Estado. Esto es muy importante. Si por favor alguien no entiende esta parte, no tengo problema en que hagamos un ida y vuelta, profundicemos el concepto. Es muy importante entender esto porque acá es donde se termina de desentrañar, por eso existe el derecho ambiental, por la importancia ecológica de los bienes naturales, de los recursos naturales, de las funciones ecológicas, pero porque el reconocimiento que se hace desde el derecho es el valor intrínseco que tienen como bienes naturales, como bienes ambientales, pero al mismo tiempo la consideración y la suficiente inteligencia del derecho moderno de decir: ojo, que si no preservamos esto, estamos liquidando lo que viene más adelante. Entonces, la trama del derecho ambiental va por ahí. Ese es el guión de la película del derecho ambiental. Ya hay correlato normativo en el derecho civil. ¿Por qué? Porque la reforma del 2014 del Código Civil y Comercial establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según criterios previstos en la ley especial. Artículo 240 del Código Civil, sumado al 241, es la traducción argentina de la categoría de bien colectivo al derecho positivo. Es decir, que el derecho civil ya empezó a usar el lenguaje del derecho ambiental. Entonces vemos cómo ese nuevo lenguaje jurídico normativo que nace del derecho ambiental empieza a meterse en las otras ramas. Y ahí es donde se da el reconocimiento. Un derecho muy menospreciado durante muchísimo tiempo por los grandes popes jurídicos argentinos y del mundo. El derecho ambiental era un derecho de segunda, era un, no, sí, para
para los loquitos que les gusta eso, para, no, pero mirá el arma que estás creando, pues esto va a desincentivar el progreso económico y bla, 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 bla. Bueno, es tan valiosa la incorporación que hace el derecho ambiental desde el punto de vista de su paradigma, que hasta las tradicionales ramas del derecho empiezan a absorber parte de su lenguaje jurídico normativo. Profesor, buenos días. Buen día. Buen día. Le hago entonces el concepto que nos tiene que dejar, que tenemos que dejarnos, quedarnos nosotros como alumnos de esta carrera y sobre todo de esta cátedra, que el Estado pasa a ser principalmente un fideicomiso que garantice lo que quede para las generaciones que vienen, pero también Ya, nosotros tenemos que preservar, es decir, como comunidad, como individuo, porque yo hablaba con mis compañeros y les decía que realmente esta cátedra es importante porque nosotros desde, por ejemplo, lo básico, salimos de la facultad y estamos comiendo caramelo y tiramos el papel en cualquier lado. Entonces, una de las clases usted habló sobre la conciencia ambiental, que me parece que no solamente la tenemos que exigir, digamos, a las autoridades, sino también a nosotros individualmente. Perdón por la sí. interrupción. No, por favor, al contrario, no me tiene que pedir disculpas. Lo mejor sería que podamos tener mayores interacciones así, como estas, en un ida y vuelta. A mí, yo no tengo ningún problema con eso. Y desde ya que sí, el Estado tiene el rol fundamental y la ciudadanía también lo tiene. Y acá ya hay niveles tiene que ver con los niveles como bien usted recordaba, de conciencia ambiental de cada familia, de cada individuo y de cada Estado y de cada gobierno también. Hay gobiernos que han dado avances, hay gobiernos que han retrocedido mucho en el tema ambiental, así como hay familias a las que le interesa el tema ambiental y hay familias que la basura, si está fuera de la casa, se la tire, listo, no pasa nada, ¿qué va a hacer? Sí, hay de todo, como siempre, hay de todo en todos lados, en la sociedad civil, en el Estado, en los gobiernos, en todo, nada es blanco o negro, pero es naturalmente el desafío que se tiene, poder generar, sí, desde el Estado, y esto sí es responsabilidad del Estado, una serie de encauzamiento en términos positivos y en términos de gestión pública que lleve a la ciudadanía a advertir la necesidad de un cambio de hábito. Porque acá la clave es el hábito, principalmente. Es el hábito con el que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Si ese hábito es un hábito cuidadoso, con cariño, es decir, es tener cariño también de lo que nos rodea, no es darlo por sentado como que está ahí. Y esto no significa volverse extremista, de andar abrazando los árboles. No, es tener cariño como hay que tener cariño por las cosas que valen, por las cosas que tienen sentido, es mirar las cosas con valor, es darle valor a lo que importa, darle valor a lo que tiene realmente valor en la vida y no dejarlo pasar porque tanto las especies, animales como vegetales, realmente son las más indefensas hoy. ¿Por qué? Porque si no las cuidamos nosotros, nadie las cuida. Pero al mismo tiempo nosotros avanzamos por el mundo metiéndole para adelante y avanzando y avanzando y avanzando. Entonces ahí está la clásica soberbia del ser humano de porque puedo le meto. Entonces, porque puedo arrasar por acá y arraso. O porque puedo hacer esto y lo hago. Entonces esa es la soberbia del hombre dominando la naturaleza, que es una etapa que tiene que ver con el desarrollo tecnológico tan fuerte que se empezó a vivir, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, que hoy naturalmente está en un nivel de explosión paradigmática impresionante. Pero bueno, lo que viene a ser el derecho ambiental dentro de un sistema jurídico dado, por eso su inclusión a nivel constitucional, al menos hay un capítulo en donde hablamos de estos temas y en donde esto es un derecho para las personas y es un derecho que ejercido por las personas, el derecho a gozar de un ambiente sano, termina repercutiendo en un derecho para el ecosistema, para los biomas, para las especies, para la calidad de los recursos en general, y es un desafío permanente que no se termina nunca, y que tiene que ver con lo que usted decía, con el tema de la conciencia. Como síntesis de esta primera parte, estamos hablando de un cambio de paradigma. El recurso natural ya no se concibe como mero insumo económico,
sino como componente ecosistémico con valor jurídico propio. Hay niveles jerárquicos, es decir, hay una regulación jurídica que debe operar en los niveles superiores de organización ecológica y no solo en el nivel de especie, en el nivel individual. Hemos visto 4 clasificaciones muy útiles. Les aseguro que este nivel de clasificación les va a servir en el futuro cuando ejerzan como abogados, si les toca algún caso ambiental, por supuesto, o si les toca trabajar en el Estado o en la justicia en temas vinculados con el ambiente. Hemos reforzado el tema del federalismo ambiental, ya en clave de recurso, y hemos visto el primer pantallazo de este concepto de bien jurídico colectivo, bienes de titularidad de difusión, de fideicomiso tratado intergeneracional, y categoría para pasar a el análisis concreto del agua y del aire, que espero que podamos llegar en esta clase. Bueno, el agua como bien ambiental, ya lo hemos visto un poquito recién, la importancia que tiene, cómo se vincula con el artículo 41 en términos ambientales, con el 124 en términos de recursos, y el artículo 240 y 41 del Código Civil y Comercial en términos de ejercicio de derechos individuales compatibles con derechos colectivos y la sostenibilidad de los una especie de doctrina contemporánea, el agua es el bien colectivo. Quien controla el agua controla la vida, la producción y el tema. Por eso el rey titularidad provincial necesita una mirada federal mínima, ecosistémica e intergeneracional. Primer punto, acá nos paramos como cátedra. La ley 25688 es la ley de presupuestos mínimos para la gestión del agua, sustentable del agua en Argentina. Ley federal, ley de presupuestos mínimos, como las que hemos visto ya en otras clases. Se aplica a todas las aguas superficiales y subterráneas, cualquiera sea su origen, estado o localización. Incluye ríos, lagos, lagunas, esteros, marismas, humedales, acuíferos, aguas atmosféricas, aguas costeras. La cobertura es máxima. El legislador federal no quiso dejar ningún tipo de fisuras. Los principios rectores de esta ley son unidad del recurso hídrico. Esto significa visión integrada del agua como sistema, no como recurso parcelable. Gestión por cuencas hídricas, es decir, que la unidad de planificación y gestión es la cuenca, no la provincia. Por eso la cuenca del Bermejo es la cuenca que hace participar a Jujuy, a Salta, y a Santiago del Estero, si mal no recuerdo, y a Formosa. La Perdón, cuenca, profesor, sí, estaría también la cuenca del río Paraná en la nuestra cuenca del provincia. río Paraná es Sí, justamente la otra que iba a decir. La o cuenca, del río Colorado en el la sur. cuenca del río Colorado, la cuenca del río Atuel. Bueno, los ríos más importantes tienen un sistema de administración derivado de esta ley de presupuestos mínimos en esta idea introducida legislativamente de gestión por cuencas hídricas. Y ahí es donde las provincias se sientan a tratar los temas de sus propias provincias vinculados con esa cuenca. Y ahí es donde se hace una participación a nivel estatal. Después también hay una incorporación en esta ley de presupuestos mínimos de lo que es participación ciudadana y descentralización. ¿Por qué? Porque la gestión de la cuenca exige que se involucre a las comunidades afectadas, ya sean barrios, pueblos, ciudades, etc. Y plantea también, por supuesto, como visión, como objetivo, como visión principalmente, el uso sustentable y equitativo del agua, el equilibrio entre necesidades presentes y la conservación intergeneracional. Incluye e incorpora algunos instrumentos, así como vimos los instrumentos generales de gestión ambiental. Esta ley y cada una de las leyes de presupuestos mínimos que vamos a empezar a estudiar y que van a tener que también estudiar, aunque no las veamos en las clases para el próximo parcial, incluye instrumentos propios, por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental sobre actividades hídricas significativas, ordenamiento hídrico de cuentas, que es como el ordenamiento ambiental del territorio, pero vinculado con el agua. Este es el instrumento de planificación territorial integrado.
Después, articulación obligatoria entre nación y provincia mediante los comités de cuenca, para las cuencas que son interjurisdiccionales. Y la Autoridad Federal de Aplicación con potestades regulatorias y declaración de zonas críticas. Es una muy buena ley, muy bien diseñada. El tema es que las cuencas, como vamos a ver, los comités de cuencas están muchas veces paralizados, lamentablemente. Algo de articulado clave, no lo vamos a decir punto por punto, eso ya queda para estudio de ustedes, tienen que estudiar esta ley, es importante. Jurisprudencia nacional relevante sobre el agua, que creo que ya vieron con la doctora Destri. El caso de La Pampa contra Mendoza es el caso clave de pelea interjurisdiccional sobre un mismo recurso natural tan importante, en este caso el río Atuel. Entonces ahí ya vieron que hay una doctrina definida por la Corte, que reafirmó la necesidad del uso equitativo y razonable del agua cuando es interjurisdiccional. Es decir, reconoce el carácter del agua como bien colectivo y la obligación interprovincial de cooperación. ¿Por qué es importante este caso? Porque consolida la doctrina de la cuenca, comunidad de gestión, ratifica lo definido por la ley 25688, la ley de presupuestos mínimos del agua que estamos viendo, y además ratifica la posibilidad de control judicial estructural sobre conflictos hídricos interjurisdiccionales. Algo similar vemos también en Mendoza, en el caso Riachuelo. Algo muy similar. ¿Por qué? Porque es el riachuelo. Entonces la contaminación del riachuelo y de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces hay un reclamo acá colectivo ya de habitantes. A diferencia de La Pampa contra Mendoza, que son dos provincias peleando entre sí, acá ya son habitantes en contra del Estado. Por el abandono, por todo lo que ya conocemos de tan estudiado caso Mendoza. Entonces acá la importancia en términos de lo que hace al agua es que el agua del riachuelo no solo debe ser saneada, sino preservada para las generaciones futuras. Esa es la doctrina de la Corte. Introduce la figura de la sentencia estructural, como ya hemos visto. No se limitó a declarar el derecho, sino que también ordenó un plan de saneamiento con metas, plazos, responsables e indicadores. ¿Qué hizo la Corte con esto? Abrir la posibilidad de que, ojo que esto puede pasar, estados, provincias, gobiernos, si no se ocupan de los temas, van a tener una sentencia de la Corte obligándolos a hacer tal, tal, tal y tal cosa. Entonces, este es el fallo inaugural del control judicial estructural ambiental en Argentina, y lo volvemos a poner en eje con este tema del análisis del agua. En cuanto al marco provincial, van a encontrar dos grandes instrumentos. El Código de Agua de Jujuy, el viejo Código de Agua, naturalmente, que fue siendo modificado con el paso del tiempo, todavía vigente, y la Ley General del Ambiente en el capítulo, en la sección vinculada al agua. Estos dos instrumentos jurídicos van a dialogar entre sí en lo que es el acceso al agua, la protección del agua, los permisos de uso, etcétera, dentro de nuestra querida provincia. El derecho federal de presupuestos mínimos va a operar sobre el régimen provincial también. Es decir, ya la ley de presupuestos mínimos es ley vigente en Jujuy, eso ya no debe quedar ninguna duda. Pero se va a ir combinando con lo que es la legislación propia de nuestra provincia. Tenemos principios jurídicos rectores del Código, que vienen del derecho romano: el dominio público del agua, las concesiones administrativas y el uso racional y no contaminante. Estos son los tres planos, son los tres ejes que podemos condensar de un estudio no particularizado, pero sí integrador del Código de Aguas de Jujuy. El dominio público del agua, ¿por qué? Porque el Código de Aguas dice que el agua es de dominio público provincial. No es apropiable como propiedad privada y los particulares pueden obtener derechos de uso, pero nunca de dominio. Después tenemos el tema de las concesiones administrativas, los usos especiales para riego, para uso industrial, para generación, para embotellamiento de agua, o para abastecimiento poblacional, requieren siempre del paso previo de la concesión administrativa de la autoridad de aplicación. Acá es donde empezamos a ver cómo hacen agua, dicho sea de paso, las
vertientes filosóficas modernas que dicen que ¿para qué existe el control estatal de los recursos naturales? Y acá si hay alguien que quiere hacerse dueño de un recurso natural, tiene todo el derecho del mundo. Bueno, imagínense que viene alguien con toda la plata del mundo, le encantó Jujuy, le pareció una locura, le pareció qué hermosa provincia, mira todo lo que hay, y tiene toda la plata del mundo y supongamos que no existiera este régimen y existe el régimen del libre dominio y cada quien se puede comprar el agua que quiera o las fuentes de agua. Y de repente alguien tiene la posibilidad de acceder a ser propietario del 50% del agua en Jujuy. Digo, reflexión, pensamiento, no todo es wow, y le metamos, sí, esto está bien, no. Reflexión, pensamiento, por algo existe el régimen del dominio público de las cosas en general. Por supuesto que están los déficits que tienen los gobiernos y los estados. Eso nunca hay que dejar de mirarlo críticamente. Un gobierno que le falta hacer cosas y le falta hacer cosas, obvio. Un estado que está con temas, con problemas, y bueno, un estado con problemas, no es meter la basura abajo de la alfombra. Pero ojo con pasarnos de rosca con los criterios filosóficos de esto, que de repente todo puede estar permitido y vamos para adelante y viva la PEP, porque puede llegar a tener consecuencias muy, muy complicadas. Entonces el tema de la Profesor, constitución, sí, perdón, profesor, que lo interrumpa nuevamente, pero a mí me parece relevante también que nosotros como sociedad debemos ver qué nos está pasando actualmente. Usted a lo mejor no está, pero sabe del tema de la ley de glaciares, donde fue aprobada, donde realmente uno dice, tenemos los representantes, porque tenemos los diputados, los senadores, pero ¿qué clase de representación tenemos si no nos defienden? ¿Usted qué opina de eso? los marcos de discusión en el Congreso clarito están los votos a favor y los votos en contra de la ley de glaciares. Eh, y el legislador habla con su voto. Lamentablemente, como ya vimos en clases pasadas, y ya les compartí yo un análisis propio de esta cátedra y el posicionamiento de esta cátedra, no sé si vio usted, alumna, ese documento que fue subido al aula virtual. Está el posicionamiento de esta cátedra con respecto a la modificación de la ley de glaciares, desde ya que consideramos que posee modificaciones que desnaturalizan completamente el sentido de ser de esa ley. Dejó de ser, es una ley de no presupuestos mínimos, dejó de ser una ley de presupuestos mínimos, en franca oposición a todos los estándares constitucionales que informan a esta materia. Así que esa es la posición objetiva académica de esta cátedra. Y después que decirle, bueno, la cuestión política nos excede del estudio de estos temas, pero lo que digo con el punto de reflexión es, ojo con la sistematización jurídica de ciertas tendencias políticas que a veces suben, como la burbuja, y después cuando baja la burbuja queda lo que queda. Entonces yo a lo que me estoy refiriendo es, ojo con después hacer transformaciones jurídicas en base a tendencias, a modas que pasan y después de repente, porque todo lo estatal está mal, no, eliminemos el dominio público del agua, si está bien, tiene que ser privado. Y todo el mundo cabalga, sí, tiene que ser privado, perfecto. Después resulta que se logra que sea privada el agua, imagínense lo que pasaría. Entonces, por algo existe esta cuestión del dominio público del agua y este es el punto central desde el punto de vista de la estructuración jurídica y de la evolución jurídica de cómo se trata el agua. De vuelta, recursos con las funciones ecológicas más importantes que puede llegar a tener hoy nuestro planeta y así también nuestra provincia. Y el tema del uso racional y no contaminante. Es decir, el aprovechamiento del agua debe ser racional y se prohíbe la contaminación. Acá vamos a encontrar un articulado muy relevante que se los dejo anotado, artículo 14, 38 y 40 del Código de Aguas. El 14 es el que establece la prioridad de uso en función de necesidades básicas. El 38 que establece la obligación de devolver las aguas que se utilicen a su cauce sin perjuicio para el ambiente, es decir, no contaminadas.
Y el artículo 40, que establece la prohibición expresa de contaminación de aguas con residuos de actividades extractivas. Clave, en diálogo con otra normativa que vamos a ver después, para el régimen minero jujeño. Entonces, el Código de Aguas contempla mecanismos de control administrativos del uso, fiscalización del cumplimiento y posibilidad de revocación de concesiones ante incumplimientos graves. Esto está en permanente ejecución, constantemente. Es, en términos estructurales, un código muy sólido. Los déficits, naturalmente, se manifiestan a veces en la implementación y en la falta de articulación expresa con la ley federal, como vamos a ver ahora. Limitaciones del Código de Aguas. Falta articulación expresa con la ley de presupuestos mínimos, es decir, quedó como en una versión, si bien se hicieron modificaciones en línea con la ley de presupuestos mínimos, no hay un puente directo, es decir, no dice el Código de Aguas de Jujuy, teniendo en cuenta la sanción de la ley 25688 de presupuestos mínimos a nivel federal, esta ley reconoce los principios allí establecidos. De esa manera, la legislación provincial chupa ya toda la consideración de la ley federal. Eso, si bien a los fines de la obligatoriedad de la ley o de la aplicabilidad de la ley no es necesario, sí hace a la coherencia sistémica de todo el conjunto normativo que se vincula en este caso con un recurso natural particular, que es el código, que en este caso el agua. No establece tampoco el rol de la ciudadanía en la gestión hídrica, mientras la ley nacional sí exige participación, el Código Provincial la presupone, pero no la regula con detalle. Entonces deja huecos de discrecionalidad administrativa. Y hay una evaluación de impacto ambiental hídrica no exigida explícitamente. Este Código de Agua, ya vamos a ver que la Ley General del Ambiente sí lo exige, pero el Código de Agua, analizado en su existencia, no tiene la EIA como presupuesto expreso para todas las actividades hídricas significativas. Entonces, como lectura crítica, podemos decir que los déficits no lo convierten al código en inconstitucional, pero exigen en la práctica jurídica, para el operador jurídico, una interpretación armonizadora. No se puede leer solo el código de aguas y decidir solo teniendo el código de agua en la mano. El código de aguas regula ciertas cosas. Las que no son reguladas, vacíos, se suplen con la ley federal de presupuestos mínimos, con la ley provincial general del ambiente, con la ley general a nivel nacional y con todo el sistema de armonización normativa de los temas vinculados con el derecho ambiental. Por eso cuando decimos que cuando el código guarda silencio o regula por debajo del piso federal, va a prevalecer la norma federal por aplicación directa del principio de jerarquía y del federalismo concurrente del artículo 41 de la Constitución. La Ley General del Ambiente de Jujuy sí tiene un capítulo de aguas. Tiene desde el 87, desde el artículo 87 al 92, que lo van a tener que estudiar ya por su cuenta, porque si no vamos a perder mucho tiempo leyendo artículo por artículo, pero ahí está el capítulo hídrico, la Ley 5063. ¿Cómo se articula la 5063 y el Código de Aguas? La 5063 no deroga el Código de Aguas, que es la Ley 161, ley vieja. Convive. El Código regula el régimen de uso y concesiones. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se otorgan los permisos? Y la Ley 5063 regula el régimen de calidad y de protección ambiental. Es decir, qué límites de contaminación se aceptan, qué caudales hay que preservar, qué obliga el Estado en materia de fiscalización. Y el artículo 90 dice precisamente, todo titular de una concesión de agua, cualquiera sea naturaleza, sea su naturaleza, al tenido de su concesión de agua, por imperio del Código de Agua o por imperio de otra norma administrativa, estará siempre sometido a las normas de prevención de calidad de dicho recurso, que son las establecidas por la Ley 5063. ¿Se entiende? Entonces operan en conjunto. Cada concesión, la Ley 5063 del Ministerio de Ambiente no da la concesión del uso del agua, lo da Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Ambiente sí puede controlar el régimen de calidad, la protección ambiental, qué límites de contaminación se aceptan, lo impone el Ministerio de Ambiente. Y ahí se dan las articulaciones entre distintos marcos normativos y organismos públicos con facultad, deber
de ejercer poder de policía. Tenemos el decreto reglamentario después del 5980, que es reglamentario de la ley 5063. Y vamos a ver cuando estudien los artículos de la 5063 del agua, van a ver que son muy genéricas las disposiciones. Bueno, el decreto reglamentario 5980 del 2006 es el que justamente incorpora en el anexo 4 los niveles guía de calidad de agua. Y ahí es cuando la norma jurídica de la ley se vuelve norma jurídica práctica. En la sección A vamos a ver niveles de guía de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. En la sección B de ese anexo tenemos los niveles guía para protección de vida acuática, agua dulce superficial. Y en la sección C tenemos los niveles de guía para riego, recreación y pesca industrial. Es decir, tenemos distintos planos en donde se va regulando distintas características o distintos niveles o topes o límites de contaminación. Hay fórmulas para lo que son los lineamientos para los vertidos, es decir, el decreto fija también un criterio matemático preciso para autorizar vertidos en ríos, arroyos y canales, y es lo que convierte al mandato genérico de la ley 5063, cuando habla de límites máximos permisibles, en un régimen técnico operable. Esa es la palabra. Convierte este decreto la norma jurídica positiva ambiental vinculada con el agua en un régimen técnico operable. Sin este decreto, la autoridad provincial no tendría parámetros vinculantes para autorizar o denegar concesiones, ni para sancionar a infractores. Ya van a ver lo que es doctrina de Lorenzetti, se los dejo para ustedes. El agua y la minería del litio en la Puna Jujeña, capítulo que no se puede dejar pasar. Porque con esto no quiero decir que hoy hay que ser como algunos quieren instalar, que desastre todo, ¿no? Muy por el contrario. Muy por el contrario, las empresas que están llevando adelante el desarrollo hoy del litio están sometidas a un régimen de control muy exhaustivo, muy riguroso. Ahora, eso tampoco significa que no tengamos que siempre poner el ojo en esto. Porque un día puede pasar que a una empresa se le vayan las ganas de cumplir como vienen cumpliendo y de que empecemos a tener problemas. Entonces, esto es algo que no es una foto y no es un tema de partido, ni de Boca River, ni de que tengo esta camiseta política o tengo la otra. O pienso ideológicamente de una forma y pienso de la otra. Uno puede pensar ideológicamente, políticamente, como quiera. Hay un tema central que es el agua y la minería del litio y la Puna Jujeña, un tema que siempre hay que tener muy presente y siempre hay que observar. ¿Por qué? Porque la Puna Jujeña concentra una porción muy significativa del triángulo del litio. ¿Por qué? Porque la acción del litio del tradicional y son parte del sistema hidrológico alto andino, muy frágil. ¿Y por qué? Porque el balance hídrico de cada cuenca puneña es muy ajustado. Las precipitaciones son escasas, la evaporación es alta, los acuíferos son recursos lentos de recarga. Entonces, la tensión jurídica real que nunca va a cesar es, así como la provincia promueve activamente el desarrollo del litio como motor productivo, al mismo tiempo está obligada por el régimen federal y también por sus normas provinciales a garantizar el uso sustentable del recurso hídrico. Entonces, la armonización es posible, pero exige siempre una institucionalidad regulatoria fuerte. Fiscalización efectiva, estudios de impacto riguroso, participación sustantiva y monitoreo público continuo. Vamos a volver sobre este tema tan importante y sobre este conflicto latente que existe siempre en nuestra provincia en la clase que viene, que vamos a hablar de minería. Ahora, rápidamente, antes de que llegue se hagan las 12 y tengamos que cortar con la clase, pasamos al aire, el aire como recurso natural esencial. Primero, recordar el aire como recurso abiótico, ya lo vimos un poquito antes, al principio de esta clase, no tiene fronteras físicas y es un bien jurídico colectivo, no apropiable, de uso común, pero jurídicamente protegible. Esta categoría es la misma del agua, pero en el caso del aire, la titularidad difusa es aún más extrema que en el agua. Entonces, la pregunta jurídica central es cómo se protege jurídicamente
un bien que no puede ser delimitado, circula por todo el planeta y emite contaminantes invisibles persistentes, efectos acumulativos. La respuesta que contemporánea presupuestos mínimos, estándares de eh, no, por eso los fundamentos constitucionales ya los pueden derivar. Vamos a matización del aire, que esto sí me interesa que al menos introducírselos para su posterior estudio. No hay ley, no hay Perdón, hoy en el profesor, se fue país. el audio. Tenemos la Ley General del Ambiente. A ver, ¿ahí me escucha? ¿Me escucha? Ahí sí, profesor. Ahí Bueno, sí lo escucho. Gracias. tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos la Ley Vieja del 73 de protección contra la contaminación atmosférica y tenemos normativa complementaria a través de resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del COFEM. Pero no tenemos una ley moderna de presupuestos mínimos de protección del aire. Y la Ley General del Ambiente no regula específicamente el aire, sí impone algunos marcos generales aplicables. Entonces hay un vacío estructural. No hay ley nacional de presupuestos mínimos y es una de las grandes asignaturas pendientes del derecho ambiental argentino, junto con la ley de suelos y la de humedales. Se discute mucho el tema humedales y el tema glaciares, pero no tenemos ley de suelo y no tenemos ley de aire en nuestro país. Países como Estados Unidos, la primera ley que sacaron es la ley de aire. Entonces, hay vacíos, por eso digo, siempre criterio, reflexión, no seguir tanto la moda de la opinión pública, que obviamente uno está conectado con todo, con la noticia, esto, lo otro, pero como abogados, como futuros abogados, no pueden vivir de la opinión pública, no se vive, un profesional no, de la abogacía, del derecho, no vive de la opinión pública, vive del estudio, vive de la reflexión, vive de la concientización real del impacto de lo normativo, de los déficits normativos, etcétera. Entonces, yo como un punto de reflexión que se los hago con, con el ánimo de transmitirle algo que creo que es muy válido para el futuro del ejercicio de la profesión. Entonces tenemos resoluciones del COFEMA. Bueno, la ley de protección contra la contaminación atmosférica, si bien en su momento fue muy novedosa, hoy quedó incompleta. Es decir, es preconstitucional, está desactualizada. Prohíbe emisiones visibles o que afecten a la salud o al bienestar, crea registros de fuentes contaminantes y permite sanciones, pero no contempla cambio climático, no regula las partículas finas, no aborda emisiones del transporte moderno, ni se considera contaminantes, ni tampoco considera los que son los contaminantes orgánicos persistentes. Es decir, es una ley del 70 del aire del siglo XXI. Este es el principal déficit que tiene esa ley. Y después tenemos sí resoluciones nacionales y del COFEMA que se las compartí en el documento adjunto a esta clase en el aula virtual. Tenemos el Plan de Acción Nacional sobre Contaminación Atmosférica, tenemos la resolución 14 del 23 que regula las emisiones de los motovehículos, tenemos la resolución del COFEMA más antigua, la 2004, que son las normas de calidad de aire. Que esta sí establece los valores guía para la calidad del aire en todo el territorio nacional y define parámetros para contaminantes como material particulado, dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc. El sistema funciona como un mosaico infralegal con base preconstitucional. Es una lectura lapidante, la verdad. Y es jurídicamente operativo, todo lo que tengo hoy, pero estructuralmente muy frágil. Cualquier ley futura de presupuestos mínimos del aire debería consolidar y elevar todos estos contenidos en diferentes soluciones. La Ley General del Ambiente de Jujuy, por el contrario, sí tiene un capítulo de la atmósfera. Y esto pasa mucho con las leyes ambientales de las provincias que sí regulan atmósfera, suelo, agua, etc. Estoy con conexión inestable a internet, así que si se corta un poquito es por eso, pero está yendo y viniendo. La Ley General del Ambiente sí tiene en sus artículos del 83 al 86 un articulado central sobre protección atmosférica.
en donde el mandato general es: el Estado provincial debe mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias significativas, daños o interferencias en el normal desarrollo de la vida humana, animal o vegetal y los demás recursos naturales renovables. La fórmula es amplia, ¿no? Incluye no solo la salud humana, sino la integridad del conjunto de recursos. ¿Mm? Incluye todas las emisiones de sustancias o energías provenientes de distintas actividades o fuentes, y le da potestades al Poder Ejecutivo Provincial para dictar las normas técnicas de calidad ambiental, para fijar los límites máximos permisibles de emisión, para determinar fuentes potenciales de contaminación y para establecer restricciones extraordinarias. Y tiene potestades de autoridad de aplicación en el caso de ejercer el calidad atmosférica, que es poder de policía ambiental específico con especificación de calidad, aconsejar métodos y alternativas para reducir la contaminación, organizar y poner en funcionamiento estaciones, laboratorios y redes de muestreo para determinar la calidad ambiental del aire, así como aplicar sanciones, por supuesto. ¿Qué le aporta esta ley al régimen federal inexistente hoy en términos de alto nivel cualitativo jurídico? Es que frente al vacío de presupuestos, la ley provincial ofrece a la provincia de Jujuy un régimen jurídico que sí es completo. Hay un mandato positivo de protección, hay alcance amplio, hay valores técnicos que son establecidos también por el decreto 5890 que vamos a ver a continuación, como ocurría con el agua. Entonces, es uno de los regímenes provinciales más completos del país en materia atmosférica. El decreto 5980 también tiene un anexo sobre aire y ahí establece tres conceptos rectores. Vamos a ver normas de calidad del aire, es decir, límites legales correspondientes a niveles de contaminantes del aire durante un periodo de tiempo dado, el parámetro objetivo del recurso, nivel guía de emisión y contaminación del aire. Los lineamientos técnicos para las fuentes fijas, sobre industrias, calderas, centrales térmicas, en particular características de chimeneas para industria, distancia mínima entre dos chimeneas para evitar interacción de plumas contaminantes, y el régimen de monitoreo continuo según el tipo de actividad y magnitud de emisión. Hay una articulación operativa con el régimen federal también. ¿Por qué? Porque hay una función intraprovincial. El anexo 3 es invocable directamente por la autoridad provincial de aplicación, por el Ministerio de Ambiente de la provincia, para denegar cualquier tipo de autorización, exigir mejoras tecnológicas, aplicar clausuras o sanciones administrativas. Es decir, cuando hay un conflicto jurídico sobre el aire, rige este decreto. Nada más. No hace falta irse a la ley nacional. La fiscalización va a operar sobre esos valores. Y después sí también vamos a ver una función de armonización federal, porque el decreto establece que sus parámetros operan en armonía con las disposiciones nacionales. Entonces, el conjunto normativo sobre, a modo de síntesis, es principalmente la ley 5063, más el decreto 5980 que se deriva de esta ley, con los valores técnicos cuantitativos y el régimen de fuentes, más las resoluciones específicas que también va emitiendo el Ministerio de Ambiente de la provincia, que está vinculada con sectores particulares como minería, hidrocarburos, transporte y otras industrias. Son operativas y se van actualizando, y el conjunto así cubre el vacío federal de presupuestos en un esquema provincial completo y técnicamente muy, muy robusto. Cerramos con Lorenzetti diciendo que el aire no puede ser propiedad de nadie, pero todos tienen derecho a su uso en condiciones saludables, es decir, que acá la titularidad de FUSA es máxima, exige gobernanza colaborativa, requiere un nivel de acceso a la información ambiental y de responsabilidad objetiva por daños, es decir, ningún actor puede protegerlo aisladamente, tiene valor multidimensional, el aire es un común ambiental por excelencia, con valor ecológico, sanitario y climático, y el tema de las externalidades atmosféricas. Las externalidades atmosféricas, que son las emisiones de terceros que dañan la calidad del aire, deben ser objeto de responsabilidad jurídica y reparación. Acá se aplica el principio contaminador-pagador. Con esto cerramos la clase 1 de la unidad 3, que condensa lo que era en la organización clase 1 y 2 como clases separadas.
Y la clase que viene vamos a ver biodiversidad. Bueno, van a ver acá también, perdón, antes de cerrar, lean este archivo, los tratados internacionales relevantes. Van a ver el convenio de Estocolmo, convenio Ramsar para humedales, tema agua, convenio sobre biodiversidad biológica, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, y van a ver también las resoluciones sobre de ONU sobre el derecho humano al agua potable y segura, que es esta, resolución 64-292, y la resolución 76-300, derecho al ambiente limpio, saludable y sostenible, la calidad del aire como norma internacional. Eso está en el documento complementario que les cargué en el aula virtual, así que estudien también eso. La clase que viene vamos a ver suelo, biodiversidad, minería, residuos y energía. Es una clase bastante pesadita. Los dejo, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo el viernes que viene. Muchas gracias por la clase, profesor. Recording stopped.